Muy buenas tardes para todos y todas en esta hora en la que estaremos por algún tiempo en un estado de comunión con el Señor. Hemos citado este tiempo con el fin de que juntos podamos acercarnos ante el trono de la gracia, primeramente para orar al Señor, pedirle a Él por las necesidades que podamos estar enfrentando y también para permitir que el Señor hable a nuestras vidas, ya que Él conoce la realidad de cada uno de nosotros y Él no es insensible y mucho menos indiferente a lo que podamos estar sintiendo en nuestro ser. Las necesidades que estamos viviendo son reales. Las circunstancias a las que tenemos que enfrentarnos en estos momentos son reales. Tenemos que reconocerlas en toda la dimensión, con todo lo que representa la necesidad. No es bueno ignorarla, no es bueno decir no está pasando nada cuando sí está pasando. Dios nos invita a enfrentar las realidades, a hacer una lectura de las realidades, a dimensionar las realidades, y una vez dimensionadas esas realidades, que nosotros podamos revestirnos de la fe, de la capacidad de la fe para enfrentar cada una de esas necesidades. Así que vamos a perder el acercarnos ante la presencia del Señor para invocar su santo nombre, y vamos a pedir al Señor que nos llene de la capacidad, de la confianza en el Señor para enfrentar las realidades que estamos viviendo y aquellos temores que nos están afectando, porque nuestro hace una lectura de las realidades que se viven, pero quiere sobredimensionarlas y llevarnos a asumir aptitudes o sentimientos de fracaso, de temor y de hundimiento, porque eso es lo que hace la parte humana. Pero la parte espiritual, como vamos a hablar en esta tarde, mi hermano hace una lectura de la misma realidad, la dimensiona precisamente con todo lo que pueda representar, pero con el fin de potenciar el corazón de cada hijo de Dios para enfrentar esas realidades. Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude a que podamos enfrentar y salir adelante de esta crisis y de todo lo que ella está causando en nuestro ser, porque hay una crisis real, hay unas realidades que estamos viviendo, pero la crisis más fuerte es la que podamos enfrentar dentro de nuestras vidas, de la manera que podamos enfrentar la realidad que estamos viviendo. Así que vamos a invocar el nombre del Señor. Amado Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor Jesús, porque tú no ignoras, Dios amado, todo lo que está sucediendo en este mundo, Señor, y lo que está sucediendo en el corazón, en la vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas, Padre. Tú conoces la realidad de los sentimientos de cada hijo de Dios, de cada hija de Dios, de cada familia. Tú conoces, Señor, la realidad de la crisis de fe en la que están enfrentando cada uno de tus hijos y de tus hijas, Señor, esa lucha que se está viviendo allí, Padre, esa dificultad, Señor eterno, que está enfrentando cada uno de tus hijos y de tus hijas, y por eso, Dios mío, invocamos tu santo nombre en esta tarde y pedimos que la ayuda de Dios se haga realidad en cada uno de tus hijos y de tus hijas, Padre. Te lo rogamos, mi Dios, en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. El propósito de el tiempo que vamos a estar en esta tarde delante de la presencia del Señor a través de esta comunicación es que podamos llevar una palabra especial para un momento especial. La palabra que traigo en esta tarde es una palabra que Dios ha puesto en mi corazón, ha hablado a mi corazón
y me ha dicho que debo enviar esta palabra porque Él sabe cuántas están necesitando, y por eso Él quiere llevar esta palabra al corazón, a la vida de cada una de las personas que la necesitan. Así que voy a invitarles a que abran sus Biblias allá en sus hogares, en sus casas, en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 8, y vamos a leer los primeros 3 versículos que dicen así la palabra del Señor. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarían en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Como hemos podido ver, este pasaje de la palabra del Señor nos muestra una realidad de unos seres humanos que están enfrentando una necesidad física, una necesidad real que está afectando sus corazones. Así que vamos a traer esta palabra para ser enviada a la vida, al corazón de cada uno de los oyentes en esta hermosa tarde. Y vamos a hablar de un tema que he titulado las garantías del buscar el reino de Dios. Y tome nota de esto. Recuerden, el tema lo titularemos Garantías del buscar el reino de Dios. Garantías de buscar el reino de Dios. Haciendo una pregunta: ¿qué sentimientos aparecen en tu vida en tiempo de dificultades? ¿Tienes conocimiento de los sentimientos que aparecen en tu ser cuando estás frente a dificultades? En estos momentos, en el mundo entero, la humanidad entera, estamos enfrentando unas dificultades que pueden rebosar nuestra capacidad, que pueden ir más allá de nuestras posibilidades, que pueden llevar a hundirnos en ciertos temores. Por eso quiero volver a hacer la pregunta, hermano, hermana, amigo o amiga: ¿qué sentimientos aparecen en tu ser en los tiempos de dificultades? ¿Has logrado identificar los sentimientos que aparecen en tu ser en tiempos como estos de necesidades que van más allá de nuestras fuerzas, de nuestras posibilidades? ¿Te has dedicado? ¿Qué tipo de sentimientos empiezan a surgir de tu ser y que empiezan a hacer un trabajo que quiere llevarte a un estado de hundimiento? Ahora, siendo más precisos, ¿sabes qué tipo de sentimientos están apareciendo o han aparecido o están ya ahí en tu ser, tratando de combatirte como persona que cree en el Señor Jesucristo? ¿Puedes identificarlos? Ojalá que sí. Pues de eso vamos a hablar en esta tarde. En tu ser se puede estar librando una batalla muy fuerte entre los sentimientos, entre lo que sientes en estos momentos de dificultades y lo que tienes como convicciones de la palabra del Señor. Hay 2 cosas que están sucediendo en tu ser si no habías notado. Tienes una lucha entre lo que sientes. Lo que sientes es el resultado de tu humanidad.
Es la manifestación de tu humanidad ante una realidad que estás enfrentando, que es real, no es supuesta, es una realidad. La crisis que estás viviendo hoy día, que estoy viviendo yo y que estamos viviendo todos, es real. Lo que está pasando en nuestro mundo es real, no es supuesto, es real. Y ante esa realidad, los sentimientos natural hace una lectura de esa realidad y como resultado de esa lectura, tu ser humano se manifiesta a través de unos sentimientos que te llevan a hacer ideas de lo que puede llegar a suceder con tu vida. Y regularmente los sentimientos son negativos, que te hacen pensar en las peores cosas, los peores resultados y las peores consecuencias. Pero como persona que conoces a Dios, que conoce la palabra del Señor, en tu ser no solamente se manifiestan sentimientos, sino que además se manifiestan en ti, allí donde estás, en la realidad que estás viviendo, se está manifestando algo que podemos llamar convicciones. Es decir, las convicciones son el resultado de lo que tú y yo conocemos de la palabra de Dios. Y eso pertenece a tu ser espiritual. Así como tu ser espiritual se manifiesta a través de sentimientos al ver la realidad que estás enfrentando. Espiritual, por el conocimiento de la palabra del Señor, empieza a manifestar convicciones que lo podemos llamar fe. Y entre tus sentimientos y tus convicciones va a haber o a manifestarse una lucha fuertísima. Y los dos quieren ganar tu corazón y llevarlo a un fin determinado. Tus sentimientos quieren llevarte al agobio, al hundimiento, a creer en el desastre, en la convicción que hay en ti, que nace del conocimiento de la palabra, te quiere llevar, mi hermano querido, a la seguridad de que Dios es fiel y de que es suficientemente poderoso para ayudarte a salir victorioso en esta crisis que es real y que es fuerte. Quiero hacerte consciente de esta realidad que está sucediendo. Hay una batalla en estos momentos, que es el resultado de la lectura que puedes hacer a través de tu vida intelectual, humanamente hablando, y también a través de tu ser espiritual que está trabajando de parte de Dios para ayudarte. Ahora, la pregunta es, ¿de quién nos vamos a dejar dominar? ¿Del poder de nuestros sentimientos o nos vamos a dejar llevar por el poder de la convicción, del conocimiento de la palabra, de las promesas de Dios para nuestras vidas? Alguien tiene que ganar. ¿Quién ganará esta batalla? ¿Lo que sientes o lo que crees? Pues vamos a explicar con mucho cuidado esta palabra. Quiero que vuelvas sobre el pasaje que hemos leído. El apóstol Marcos nos dice lo siguiente: en aquellos días, como había una gran multitud, esa multitud nos dice que no tenían qué comer. Y cuando se hace una lectura de esa realidad, entonces aparece el Señor Jesucristo con su afirmación que nos revela el cuidado que Él tiene con quienes están viviendo esta situación de crisis humana. Y nos dice, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: mire lo que el Señor manifiesta, no lo que Él siente, sino que lo que Él manifiesta por más de 4,000 personas que se encontraban
enfrentando esta, como le llama la Biblia, de hambre. La Biblia dice que el Señor manifestó una de sus características que manifiesta hacia el ser humano en circunstancias de necesidad angustiosa. Vea lo que dice la palabra: tengo compasión de la gente. ¿De cuál gente? De esas 4,000 y tantas personas que están allí. Dice la palabra que Jesús sintió compasión. Dice, tengo compasión de esta gente, porque ya hace 3 días que están conmigo. ¿Con quiénes estaban estas personas? Estaban con Él. Estaban al lado de Él. Habían estado por 3 días y 3 momentos allí, pero estaban allí delante de Él. Y vea lo que dice la palabra. Y no tienen que comer. No tienen que comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos vienen de lejos. Eso es lo que el Señor manifiesta ante una necesidad de unas personas físicas, humanas, con necesidades reales, que les está golpeando. Es una necesidad real de hambre, de carencia de alimento y de agua. Y como dice el Señor Jesucristo, si no les suplo las necesidades, se van a desmayar. Van a desmayar físicamente. Y el Señor, sino que Él la asume. Y es lo que nos dice la palabra del Señor. Ahora, mi hermano querido, ¿qué había estado haciendo esta gente? Durante estos días, ¿qué había estado haciendo la gente? ¿Qué había estado haciendo ellos allí? ¿Qué habían estado haciendo durante este tiempo? Quiero dejarles esa pregunta, para dirigirlo a otra pregunta que me parece supremamente importante para la explicación y la comprensión de esta palabra. Y quiero dirigirte esta otra pregunta. ¿Alguna vez le ha parecido que Dios ha estado tan ocupado con asuntos más importantes, con gente quizá más importante que tú, que no tiene tiempo para atender tu necesidad? ¿En algún momento te has imaginado que tú eres tan poca cosa, una persona tan insignificante, y que Dios es tan grande y tan importante, que puede estar ocupado en cosas más importantes y de alguien más importante que tú, y que por esa razón Dios no va a... Pues quiero decirle, mi hermano y hermana, que de eso precisamente es que le estoy hablando. De los sentimientos que pueden surgir en tu vida, en tu corazón, cuando aparecen estas necesidades. Cuando nos enfrentamos a cosas reales, no supuestas, sino reales. Y allí, frente a esas necesidades reales, podemos llegar a ser atacados por sentimientos que pueden llevarnos a lo que le estoy mencionando, a sacar conclusiones equivocadas, a poner en duda el favor y la misericordia de Dios, a dudar de la fidelidad del Señor. Mi amado, por eso quiero preguntarte, ¿qué tipo de sentimientos están atacando tu ser? ¿Estás pensando que Dios es demasiado importante, que Dios no va a hacer nada por tu vida, que no está pensando en ti, que no está interesado en ti? Pues quiero decirle que esa es la voz de tus sentimientos. Pero la voz de la fe y de tus convicciones, allá en lo profundo de tu ser, hay una voz que te dice que Dios no te ha desamparado, que Dios no te ha abandonado, que Dios no se ha olvidado de ti.
Y de eso se trata la lucha que tienes que aprender a librar, la batalla que tienes que enfrentar entre tus sentimientos, lo que siente tu humanidad, lo que te dice tu humanidad. Y por otra parte, lo que te dice las convicciones, resultados de las promesas del Señor. Allá en el fondo de tu ser hay dos voces que hablan a tu ser. Unas te hacen sentir que no eres nada y que Dios no va a hacer nada por ti. Pero hay una voz allá que surge de la voz del Espíritu Santo por las convicciones de la palabra y las promesas del Señor. Fondo de tu ser, no temas, yo te ayudo. Y usted tiene que decidir a quién vas a prestar atención. ¿Vas a prestar atención a lo que estás sintiendo? ¿O vas a prestar atención a las convicciones de la palabra de Dios, de las promesas del Señor? ¿A quién le vamos a creer en estos momentos? ¿A lo que nos dictan los sentimientos? ¿A lo que te dicen tus sentimientos? ¿O a lo que te dicen las convicciones de tu palabra? Es usted el que tiene que tomar la decisión. Así como el Señor se ocupó de las necesidades de esas más de 4,000 personas de las que nos narra la palabra del Señor en este pasaje bíblico. De la misma manera el Señor se ocupará de tus necesidades. Y en este momento somos más de 8,000 seres humanos que estamos esperando en los favores y misericordias del Señor. En Él hay los suficientes recursos. Y así como le dio de comer a más de 4,000 personas allá en provisión para todos los miles y miles de personas que están creyendo en la palabra del Señor en estos momentos. Y puede suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Así quiero que sigamos adelante. En otra ocasión, en el Evangelio de San Mateo, hay unas promesas que son para nosotros en estos momentos. Vea lo que dice la palabra del Señor para gente que espera en Él. Oiga bien lo que dice Mateo capítulo 6, verso 31 al 33. No os afanéis, no se afanen, dice el Señor, ante una necesidad real, ante una circunstancia real de la vida humana. El Señor dice con toda firmeza, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? Hay una situación real de hambre, hay una necesidad real de alimentos, por lo que pueda causarnos una necesidad física. Pero vea lo que dice el Señor. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Pues vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Es del entero conocimiento del Señor, del Creador del universo. Es de su entero conocimiento la necesidad que hay en ti, la necesidad que hay en mí. Dios Todopoderoso está enterado de esta realidad. Él no la desconoce y mucho menos la ignora. Él la reconoce y quiere hacer algo, y va a hacer algo por esa necesidad. Pues dice la palabra, pues vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ahora, mi hermano querido, eso es lo que dice
Dios. Eso es lo que te dice las convicciones que hay en tu ser acerca de Dios y de lo que Él es para con sus hijos. Pero ¿qué te están diciendo tus sentimientos? ¿Cuál es la voz de tu humanidad natural? ¿Y a quién vamos a atender? Los que sufren necesidades por servirle o buscarle, es decir, a Dios, dichas necesidades serán de la responsabilidad directa de Dios. ¿Entiende lo que le he dicho? Los que sufren necesidades, óigame bien esto, los que sufren necesidades por servir a Dios o buscarlo, dichas necesidades son de la directa responsabilidad de Dios. Si por servir al Señor, si por mantenernos fieles a Él, si por buscarlos a Él, podemos llegar a enfrentar crisis, necesidades, situaciones difíciles de superar. Si usted está sirviendo al Señor o que le está sirviendo a Él, las necesidades personales tuyas, esas necesidades materiales que estás enfrentando, no son de tu responsabilidad, son de la responsabilidad del Señor Jesucristo. ¿De qué necesidades se encargó el Señor? Sino de las necesidades que la Biblia nos dice de gentes que estaban con Él. El evangelista San Marcos dice que el Señor dijo: esta gente lleva 3 días y 3 noches conmigo, y por estar conmigo tienen hambre, tienen necesidades, y como han estado conmigo todo este tiempo, mi deber es suplirles las necesidades que están viviendo y que están sufriendo. Si usted es una persona que está sufriendo necesidades porque está confiando en Él, porque le está sufriendo, porque está sirviéndole a Él, no se preocupe, mi hermano, que las necesidades tuyas son la responsabilidad del Señor Jesucristo, y Él las suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Ay de los que no le buscan, ay de los que no le sirven, porque ellos sí tendrán que solucionar sus propias necesidades, porque están alejados de Dios, porque no les interesa para nada Dios, porque no les interesa buscarlo a Él, y mucho menos servirle. Pero para quienes se han dedicado a servirle, las necesidades que ellos padezcan será de la total responsabilidad de Dios. Y Él responde por los que le buscan, Él responde por los que le aman y le sirven. Y Él es el Padre amoroso, pero también es el Padre responsable. Así que esto es lo que te dice el Señor en esta tarde. Al Señor Dios, y como estaban buscando al Señor Dios Todopoderoso, Él atendió su necesidad, responsable de sus necesidades, y se las suplió para la alabanza de la gloria de su nombre. Ahora, mi hermano, para ellos son las promesas. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, el verso 33. La Biblia dice allí: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Allí tenemos, mi hermano querido, a más de 4,000 personas que han estado buscando el reino de Dios. Y como ellos se habían dedicado a buscar el reino de Dios, Dios se dedicó a suplirle las necesidades de ellos. Bendecidos, bienaventurados los que buscan al Señor. Bienaventurados los que buscan su santo reino, porque a ellos el Señor les...
tenemos por qué dudar. Va a tocar que apague eso. Está chupando. Bueno. Así que entonces, mi hermano, seguimos adelante. Tenemos unas dificultades con la red. Espero que podamos seguir adelante. Pero vea, mi hermano, a ellos el Señor les ha dicho, a ellos quienes, a los que buscan al Señor, a los que buscan el reino de Dios, a los que le sirven a Él, el Señor les ha dicho en su palabra, ¿no es la vida más que el alimento? Oiga bien lo que dice el Señor, ¿no es la vida más que el alimento? ¿Y el cuerpo más que el vestido? Es decir, el alimento tiene un precio. El vestido tiene un precio, tiene un valor, pero el Señor dice, ¿no es la vida más que el alimento? Y el cuerpo más que el vestido. Y ahora vea lo que dice el Señor. ¿Y no valéis vosotros mucho más que las aves? El Señor había estado hablando del valor que tenían las flores del campo, del valor que tenían las aves del campo, de los que tienen un valor enorme para el Señor. Y por cuanto tienen un valor para el Señor, las flores las viste con una elegancia hermosísima. Y Dios cuida de ellas. Las aves que tienen un valor enorme para el Señor. Él hace que existan árboles, vegetación que provean alimento para esas aves, porque tienen un valor enorme para el Señor. Pero cuando el Señor hace este ejemplo, el Señor se dirige a sus hijos, al ser humano, para decirle en estas palabras, las flores del campo tienen valor y las cuido y hago por ellas. Las aves de los cielos y de los campos tienen un valor enorme para mí y hago por ellos. Vosotros, ¿no valéis vosotros mucho más que ellos? Mire que no dice como ellos, sino que dice la palabra del Señor, ¿no valéis vosotros mucho más que ellos? Por favor, ¿cuánto valemos nosotros, los hijos de Dios, para Dios? ¿Cuánto valemos? Comparativamente con la vegetación, comparativamente con las aves, ¿cuánto valemos nosotros para Dios? Lo que el Señor dice y lo pone en estas palabras, en estos términos, para decir cuánto valemos para Él. Dice, ¿no valéis mucho más vosotros? Ahora, hablando de todo esto, el Señor hace otra afirmación mucho más grande todavía. Dice luego en el verso 27, oiga bien lo que dice, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Oiga lo que dice la palabra acerca de ti y de mí, como sus hijos que somos para Dios. Él nos afirma categóricamente que valemos mucho más que todas las cosas de la creación. No valemos como ellos. Valemos más que oro y que plata. Dice el Señor, valemos mucho más que todo eso. Y como valemos mucho más que toda la creación de Dios aquí en la tierra, el Señor hace una afirmación equivalente a la afirmación de valer mucho más que todo lo creado. Y lo pone en los siguientes términos. ¿No hará mucho más por vosotros? Así como nosotros como hijos de Dios valemos mucho más para Dios, también Él hará mucho más por nosotros. Mucho más que ¿qué? Mucho más de lo que el Señor hace por las flores, por las vegetaciones del campo, por los ríos, por los mares,
mucho más de lo que el Señor hace por las aves y por todas las especies de la tierra, por las cuales Dios hace todo lo necesario para que ellas existan. Pero el Señor dice que nosotros no solamente valemos mucho más que todo eso, sino que el Señor también hará mucho más de lo que Él hace por todo lo aquí mencionado por el Señor. Eso significa, mi hermano querido, que Dios tiene un cuidado muy especial y significativo por los que le buscan, por los que le aman, por los que le sirven, por los que esperan en Él. Luego el Señor afirma en el versículo 32, el 32, dice: vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Has estado pensando que Dios no conoce lo que te sucede? ¿Eres la persona que está pensando que no sé o que no le interesa lo que está sucediendo en tu vida y que no va a tener cuidado de ti? Hay un coro que dice: si Dios cuida de las aves, cuidará también de ti. Y no cuidará de ti como un ave, sino que dice que cuidará mucho más, por cuanto vales mucho más que las aves. El Señor hará por ti mucho, oiga bien, mucho más de lo que el Señor puede hacer por su creación, la hará por ti. Así que, mi amado, es mi deseo en el Señor llevarte a esta palabra, a esta reflexión, porque sé que la necesitas. ¿Tienes necesidad? Claro que ¿tienes temores y miedos? Claro que los tienes. Pero también tienes allá en tu ser una convicción que te habla. Y quiero preguntarte ya para finalizar, hermano, hay dos voces, hay una lucha en tu ser. La lucha con lo que tus sentimientos te dicen y la lucha con lo que tus convicciones te hablan. ¿Te dejarás dominar por lo que estás sintiendo? ¿O te vas a seguir creyéndole a tus sentimientos? Yo los tengo, mi hermano. Yo los estoy sintiendo. Yo estoy viviendo la misma batalla. Tengo una cantidad de sentimientos que están atacando mi ser, que están atacando mis convicciones, que están atacando mi fe en Dios. Yo también estoy luchando con un ser que son reales, que son naturales en mi ser. Pero también estoy sintiendo la voz de mis convicciones, de la palabra de Dios. Estoy escuchando la voz de Dios. Y quiero seguir escuchando y creer a lo que me dice de este lado la convicción de las promesas del Señor. Pero también estoy escuchando lo que dicen mis sentimientos. Y yo debo decidir a quién le voy a creer. ¿Me voy a dejar llevar por mis sentimientos o me voy a dejar llevar por mis convicciones? Bienaventurados los que pueden creer, porque ellos serán saciados. Y Dios conoce lo que estás sintiendo por la realidad que está viviendo. Pero Dios está ahí y te dice: no te dejaré, ni te desampararé. La voz de tus sentimientos seguirá gritándote, pero la voz de Dios seguirá hablando a través de tu espíritu. Déjate llevar. Te lo recomiendo en el nombre del Señor. Déjate llevar por las convicciones de la palabra del Señor, de la voz del Espíritu Santo de Dios que habla a tu corazón. Buen Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, como tú dijiste en una ocasión, me era necesario, Señor, para mí
por tu Espíritu Santo me era necesario llevar esta palabra, Señor, al corazón, a la vida de las personas que están escuchando esta palabra y que la van a escuchar, porque quedará allí como una poderosa bendición para todas las personas que tengan oídos para oír. Que esta palabra ayude, bendiga, convenza a cada ser necesitado y lo lleve a una victoria poderosa en Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y hasta una próxima oportunidad.